Buenos días, mi nombre es Pastor Carlos y quería compartir con ustedes el siguiente mensaje. Dios colocó en mi corazón compartir con el pueblo, con su pueblo, ciertas cosas que a veces han pasado desapercibidas delante de nuestros ojos. Y Dios está estableciendo en estos últimos tiempos iglesias fuertes, iglesias sólidas. ¿Y cómo se establecen este tipo de iglesias que son formadas por personas? Porque la iglesia es formada por ti y por mí. Dios está trabajando en este último tiempo en desarrollar el ministerio de la enseñanza. Ahora, a lo largo de estos años he venido escuchando muchas veces a hermanos y a otros pastores hablando acerca de situaciones adversas, circunstancias difíciles por las cuales pasan y que ellos llaman a estas situaciones como el desierto o un tiempo en el desierto. Y muchos, estos siervos sinceros para Dios, con un corazón lindo y maravilloso, muchas veces no consiguen entender cómo trabaja esta experiencia que a veces nos toca vivir a todos nosotros. Y he escuchado personas diciendo, no, estoy hermano hoy pasando por un desierto terrible, no consigo ver más allá de mis ojos y necesito la ayuda de Dios. No sé qué hacer, estoy hace tiempo en un desierto, están pasando los días, los meses y los años y no consigo salir de él. Pero hoy quiero dedicarme y dedicar este tema para dar algunos consejos básicos, puntuales y muy importantes sobre el desierto. El problema en la vida cristiana no es el desierto en sí, o el problema no es el desierto. El problema en el desierto es que no existe un camino. Es difícil tratar de guiarse en el desierto y encontrar un camino que te lleve a donde quieres llegar. Por esta razón, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Él los guió y Él les mostró el camino. Mi pregunta esta mañana es, ¿estás tú pasando por un desierto? ¿Estás pasando por un desierto? Si la respuesta es positiva y si es sí, entonces tengo algo que recomendarte. Quiero con todo mi corazón transmitir en esta mañana cosas que pueden ayudarte, consejos prácticos que pueden ayudarte en este tiempo de permanencia en el desierto. Primero, el Salmo 78:52 dice así que Dios los llevó, hablando de Israel, por el desierto como un rebaño. Yo quiero que sepas que si estás pasando por un desierto esta mañana, en este tiempo, quiero decirte que Dios está guiándote. Y Dios te está guiando como a un rebaño. Dios está cuidándote, así como dice el Salmo 23, que Él es tu pastor y nada va a faltarte. Yo recuerdo que existen muchas músicas y canciones cristianas que dicen que Dios sabe el camino en el desierto, que nosotros solamente tenemos que seguirlo. Y para ir de Egipto a Canaán, Dios condujo a su pueblo a través del desierto. Y espiritualmente hablando, nosotros también algún día tendremos que pasar por ahí. Puede ser en una experiencia de desierto en cualquier lugar, junto a una tumba de un amigo, en el hospital, en el área de cáncer, en el juzgado, cuando tratas asuntos de divorcios o en la fila esperando empleo o cuando pierdes tu casa. Sin embargo, el desierto también puede ser un lugar de milagros. Moisés experimentó muchos milagros en el desierto. Así que vamos a considerar algunas cosas que nosotros necesitamos si estamos pasando por una experiencia de desierto, si estamos en el desierto. Hay cosas que necesitamos para sobrevivir en ciertos lugares. Cuando un barco naufraga, se necesita de cosas para que continuemos viviendo en alta mar hasta que podamos recibir un tipo de rescate. Y hay muchas cosas como algún tipo de comida deshidratada, algún tipo de herramienta que pueda convertir el agua salada en agua potable, un disparador o unas luces de bengala para
que vean que nosotros estamos en el mar y ese tipo de cosas. Pero cuando estamos en el desierto hay cosas básicas que nosotros necesitamos y deberíamos saber. ¿Están listos? No pongan freno y vamos a entrar de lleno en el asunto. Lo primero que necesitas cuando estás pasando por el desierto o atravesando por una experiencia de desierto es dirección. Como dije antes, en un desierto, o el problema no es el desierto, en un desierto lo que no hay o lo que se carece en el desierto es de dirección. No sabes identificar dónde está el norte del sur, no sabes identificar dónde está el oeste del este, no tienes una guía, no tienes dirección hacia dónde llegar. Puedes tomar un camino y puede ser un camino equivocado. Puedes pensar que estás yendo a algún lugar cuando estás yendo al lugar contrario. Sin dirección, estarás dando simplemente vueltas, así como aconteció con Israel. Ahora, fíjate cómo Dios dirigió a Israel. Dice que el Señor iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en columna de fuego para alumbrarlos. Qué cosa maravillosa es hecha por nuestro Dios. Qué lindo, qué maravilloso es nuestro Dios, qué misericordioso es nuestro Señor guiándonos. En Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22, dice esto: el Señor iba delante de ellos, hablando de Israel, de día en una columna de nube para guiarlos en el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Dios le dijo a Moisés lo siguiente, que cuando se mueva la columna, ellos deberían de moverse. Y cuando la columna se detenga, ellos debían de detenerse. Pero ¿qué hacer por la noche cuando todo estaba oscuro? Cuando no habían velas ni lámparas de aceite y podías levantarte en tu cama con un escorpión o pisar una culebra venenosa al momento que te levantabas de la cama o al acostarte. No te preocupes, Dios te protege siempre. El territorio del desierto a Dios no es una sorpresa, le es familiar. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En cualquier imprevisto, situación o circunstancia que vivas, la Biblia te guiará, te protegerá, te mantendrá a salvo. Así que deja de preocuparte y léela todos los días. Amados, yo escribí el otro día en una red social algo que escuché hace muchos años y dice que la Biblia es como un paracaídas. No sirve si no se abre. Y muchos de nosotros, muchos cristianos, a veces cometemos la irresponsabilidad de no abrir las escrituras. Y las escrituras son como una brújula que nos guían al destino correcto, al destino y al punto, a la tierra prometida que Dios quiere guiarnos. Mas sin dirección, sin brújula, sin guía, estaremos simplemente dando vueltas de la misma forma que Israel lo hizo. Ahora, el Salmo 78, versículo 53 dice que Dios los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Importantísimo que Dios marca esta palabra a veces mal entendida por nosotros, temor. Puedes encontrarte en el desierto y aún así estar en el centro de la voluntad de Dios. No necesariamente aquellos que están alejados de Dios o están desobedeciendo a Dios pasan por el desierto. No, a veces la experiencia de desierto es también para aquellos que están haciendo la perfecta, agradable voluntad de Dios. Y la Biblia dice así, en el versículo 52 y 53, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. Es en el desierto, amado hermano, que llegas a conocer a Dios con una mayor profundidad, o tal vez la percepción de Dios es mayor. No es que Dios precise o necesite de un desierto para mostrarse mayor de aquello que Él es. No, Dios es grande y los cielos y el universo no pueden contenerlo, dice la Biblia. Pero a veces nuestra percepción de Dios es mayor en esas circunstancias. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué más necesito? ¿O qué necesitó Israel para sobrevivir en el desierto? ¿O qué más necesito para sobrevivir en el desierto? Número 2. Yo necesito alimento. Alimento. Es interesante porque una persona calculó
que habrían sido necesarios unos 26 vagones de comida todos los días para alimentar a Israel. Sí, 26 vagones de tren para alimentar a Israel todos los días. No era una vez por mes, no era una vez al año, era todos los días 26 vagones de comida. Ahora, el problema era que en ese tiempo no había trenes ni rieles, no tenían nada de ese tipo de cosas, no había aviones para llevar la comida. Israel no tenía nada de esos avances tecnológicos, pero tenía una cosa mejor. Ellos tenían a Dios. Amén. Durante 40 años, Dios les dio el maná, el alimento perfecto. Siempre, cada mañana, el maná estaba ahí. Ellos abrían las tiendas y el maná estaba a sus pies, a la entrada de sus tiendas. El suministro fue de acuerdo a la necesidad de cada familia. No había ni más ni menos. El Señor daba a todos lo que necesitaban. Y el Señor no se olvidó ni un solo día de proveerlo. Interesante, qué maravilloso es nuestro Dios. Qué misericordioso es nuestro Padre. Que Él no se olvida. Tal vez nosotros nos olvidamos, pero Él no. Por tanto, si la crisis económica te ha dejado un poco ansioso, preocupándote que si Dios puede cuidar de ti en estos momentos, este mensaje es de Dios para ti. Este mensaje es del Señor y directamente del cielo para ti hoy. Tal vez, escucha bien, tal vez el Señor no te dé todo lo que quieras, pero te dará todo lo que necesitas. Aleluya. Tal vez, voy a repetir, tal vez el Señor no te dará todo lo que quieras, pero te dará todo lo que necesitas. El Dios a quien servimos no está limitado. El salmista dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Un antiguo predicador fue muy certero al decir que donde Él me guía, yo lo sigo. Y donde Él me da, y donde yo estoy y lo sigo, el alimento está allí para mí. Fíjate que durante 40 años Israel nunca se quedó sin comer. Nunca, imagínate, nunca faltó comida. En 40 años muchas veces los seres humanos experimentamos diversas crisis. Crisis económicas, crisis políticas y crisis financieras en nuestras casas, en nuestras familias. Y a veces ha faltado, ¿cuántas veces en Latinoamérica? El pan de cada día. Pero dice que Dios en el desierto no se olvidó ni un solo día de proveer el alimento para su pueblo. Así que confía en Dios y deja de angustiarte porque ciertamente Él es proveedor. Ahora, ¿qué más necesitas en el desierto para sobrevivir, para salir de esta experiencia de desierto? Necesitamos de agua. La Biblia dice en Deuteronomio 8:15, te sacó agua de la roca del pedregal o pedregal. ¿Qué más necesitas en el desierto? Agua. Puedes vivir. Escucha bien, puedes vivir sin comida alrededor de 40 días, pero sin agua morirás mucho antes de tiempo. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual, puedes vivir sin muchas cosas, pero no podrás hacerlo sin Dios. En el desierto Dios estaba enseñando a su pueblo verdades que quería que recordaran siempre. Ahora, imagínate lo que Dios les dijo a Israel en el desierto en Deuteronomio capítulo 8, versículo 12 al 16. Les dijo así, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas y las habites cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y tu oro se multiplique y todo lo que tengas se acreciente, se ensoberbezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar en un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, que en una tierra de sed y sin agua te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Qué lindo es nuestro Dios, qué maravilloso es nuestro Señor, el propósito de estas circunstancias. Dios utiliza, Dios no envía, Dios usa ese tipo de circunstancias para siempre hacernos bien. Ese es el propósito de todo por lo cual pasamos en esta vida, en esta tierra, porque somos peregrinos en esta tierra.
El propósito final es para hacernos bien. Amén, mi amado. Estás pasando por el desierto. Dios está haciendo algo bueno en tu vida. Aleluya. Alégrate porque el Señor está ahí contigo. Fíjate en las palabras que dicen, para hacerte bien. Para hacerte bien. A pesar de lo que estás pasando hoy, mi amado hermano, Dios tiene grandes bendiciones preparadas para ti. Pero para que puedas manejarlas, entenderlas, administrarlas, debes aprender humildad, tener un corazón agradecido y nunca olvidarte de que Él es la única fuente de todo lo bueno que tienes en la vida. Interesante. Dios después dijo lo siguiente: si llegas a olvidar, ciertamente serás destruido. Esa es una palabra que no podemos dejarla de lado. Si te olvidas de Dios, ciertamente serás destruido. ¿Será que Dios va a destruirte? No, amado. Dios no necesita destruir a nadie. Cuando nos alejamos de Dios es cuando nosotros mismos vamos enfriando nuestra vida espiritual y poco a poco vamos muriendo espiritualmente. Y nos vamos haciendo y vamos muriendo. Ciertamente seremos destruidos si nos alejamos de nuestro Señor. Eso demuestra la importancia que Dios le da a tu dependencia diaria con Él. Ahora, imagínate, no somos ovejas de su prado. No somos dependientes, totalmente dependientes de Dios. La oveja, amados, es un animal la característica número uno de este animal es que es un animal totalmente dependiente de su pastor. Necesita que su pastor la cuide, le dé comida, le dé agua, porque nada puede hacer por sí mismo. Igualmente Dios nos compara como ovejas porque somos totalmente dependientes del Señor. Amén. ¿Y qué más necesitamos en el desierto, en una experiencia de desierto? El Salmo 105, versículo 37 dice así: no hubo en sus tribus enfermos. Voy a repetir, no hubo en sus tribus enfermos. Ahora, ¿qué más necesitamos según este versículo? Salud divina. Salud divina. Esta es una bendición que Israel disfrutó en el desierto. Imagínate, ¿no? Imagínate lo que pasó. Ellos podrían haber esperado un sinnúmero de enfermedades en una población de más de 2 millones de personas deambulando por el desierto sin médicos, sin hospitales, sin nada que podía ayudarlos. Mas no obstante, desde el más joven hasta el más viejo, dice el Salmo 105, 37, lo sacó y no hubo en sus tribus enfermo. Qué maravilloso es nuestro Dios, qué misericordioso es nuestro Señor. La razón era que vivían de una dieta provista por el mismo Señor. Ellos tenían una dieta que era el Señor quien enviaba y el Señor era quien administraba ese menú. Sus problemas comenzaron cuando se quejaron y desearon la comida que habían tenido en Egipto cuando eran esclavos. Hay una enseñanza muy importante aquí para todos los que se alimentan de fast food, de comida rápida. Es muy importante, que es que la comida rápida, que es la mayor causa de enfermedades cardíacas, del cáncer y la diabetes. Imagínate echarle 2 kilos de azúcar al tanque de combustible de tu carro y luego quejarte porque él no anda bien. Ahora bien, si tus problemas de salud son hereditarios o si las circunstancias económicas te obligan a comer un tipo de alimento menos saludable que no te gustan, Dios lo entiende y puedes acudir a Él con confianza, creyendo que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y ciertamente, como dice Santiago, ciertamente el Señor proveerá algo diferente para ti y tu familia. Pero es mejor ser sabio a la hora de pensar en la salud y cuidarla que simplemente tener fe para ser sanado cuando la enfermedad se podría haber evitado. ¿Me dejo entender? Es mejor sabio a la hora de pensar en la salud y cuidarla que simplemente tener fe para ser sanado cuando la enfermedad se podía haber evitado. Al entrar los israelitas en la tierra prometida, Dios les dijo: serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo apartaré de ti toda enfermedad y alargaré el número de tus días. Éxodo capítulo 23, versículos 25 y 26. Dios le dijo: y alargaré el número de tus días. Dios le dio leyes alimentarias.
que los diferenciaban de los otros habitantes de las otras naciones que habían cerca. Pregunta para ustedes: ¿cuántos de nosotros estamos haciendo algo por alargar el número de nuestros días y cumplir con la tarea encomendada por Dios? Muchos fallamos porque no tenemos una buena disciplina en nuestra alimentación. Reflexionemos de eso, hermanos, también. Es saludable. Libro de Job, capítulo 22, versículo 21, dice así: ¿qué más necesitamos en el desierto? Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Cuando te encuentras en el desierto, mi amado hermano, necesitas por encima de todas las cosas a Dios, al Señor. Por eso el Señor le pidió a Moisés que construyera el tabernáculo y le dijo que lo iba a usar como una herramienta de aprendizaje para demostrar a su pueblo que, vamos a ver, ¿qué quería demostrar Dios con el tabernáculo? Que quiere encontrarse con nosotros a menudo. Número 1, Él quiere encontrarse con nosotros diariamente. La palabra tabernáculo significa tienda de reunión. Dios quiere que pases tiempo con Él y que lo conozcas más de lo que lo conoces. Al hacerlo, vas a tener menos ansiedad y confiarás más en Él. La Biblia dice: vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Es importante oír las enseñanzas de la palabra de Dios. Es importante reunirse con otros creyentes, con otros hermanos y ser animados por sus testimonios. Pero llega un momento, amados, en que tienes que dejar la información de segunda mano e intimar con el Señor. Santiago dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aleluya. Qué versículo lindo, maravilloso. Santiago 4, versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Por qué Dios edificó ese tabernáculo? Porque la sombra era y la enseñanza era que Él quería encontrarse siempre con nosotros. Y número 2, porque Dios quiere ser el centro de nuestras vidas. Voy a repetir: Dios quiere ser el centro de nuestras vidas. Cuando Israel acampaba al anochecer, las 12 tribus se colocaban en sus tiendas alrededor del tabernáculo donde moraba la presencia de Dios. Ahora, cada hombre, mujer y niño podía salir a la puerta de la tienda y ver a Dios en medio de ellos. Imagínate, ¿puede ser más claro el mensaje? ¿Puede ser más limpio lo que Dios quería dar a entender a Israel? Ahora, cuando tus afectos más profundos y tus mayores ambiciones están centradas en Cristo, tu vida irá en ascenso, amado. Irá en ascenso. La Biblia dice en el Salmo 37, versículo 4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabe? Mucha gente tiene peticiones en su corazón, mucha gente tiene cosas de Dios en su corazón, mucha gente tiene deseos en el corazón, más deseos que no sean cumplidos. Y pasan los días, y pasan los meses, y pasan los años, y estos deseos no se hacen realidad. Estas cosas que tal vez Dios colocó en el corazón no se transforman en realidad. ¿Por qué? Porque el Salmo dice que la primera cosa que tenemos que hacer es deleitarnos en el Señor. Deseamos, tenemos todo lo que queremos, hasta planificamos, escribimos nuestras oraciones y las peticiones que tenemos, mas olvidamos el punto más importante, que es aprender a deleitarnos en el Señor cada día. Es importante, mi amado. La fórmula para prosperar en medio del desierto es centrar tu vida en Cristo y sumergirte en su palabra. Voy a repetirlo. La fórmula para prosperar en medio del desierto es centrar tu vida en Cristo y sumergirte en su palabra. ¿Qué más necesitamos en el desierto? ¿Qué más necesitamos en el desierto para sobrevivir? Mira lo que dice Éxodo capítulo 25, versículo 2. De todo hombre que la dé voluntariamente, de corazón recogeréis mi ofrenda. De todo hombre que la dé voluntariamente, de corazón recogeréis mi ofrenda. Una cosa que necesitas en el desierto es ofrenda. Es la actitud de dar. Tú dirás:
pastor, estoy pasando por una situación difícil, en el desierto no existe nada. Mentira, siempre tenemos algo que dar. Siempre tenemos algo que ofrecer. Y no ofrecer a gente, tal vez ofrecer a Dios. El pueblo de Dios ya disponía de todo lo necesario para construir el tabernáculo. Recuerden que Dios sacó a Israel con plata y oro. Así que Moisés acudió a Dios para pedirle el plan, o sea, cómo lo haría. Y a la gente para que la gente aportara con los recursos. Así es como sigue funcionando hasta el día de hoy. Pastor, no inventes tu propio plan. No copies el de nadie y luego le pidas al Señor que lo bendiga. No, no es así. Busca el plan de Dios, porque es Él el único que va a bendecirte. Es el único que va a ser bendecido. Es su plan, no tu plan. Entiéndelo. No somos copias de los otros hermanos. No somos copias de las otras iglesias. Y no te sientas intimidado por tener que pedirle dinero, pedir a la gente que te dé o que te ayude. A lo mejor eres reacio para hablar de finanzas porque algunas personas de la iglesia se quejan diciendo que de lo único que se habla o de lo único que habla el pastor es de dinero. Si tienen la razón, necesitas tal vez rectificar en esa área, pero la regla general es que los creyentes, nosotros como cristianos, deberíamos aprender a dar y aprender principios bíblicos acerca de ofrendar. Nosotros como pastores deberíamos hacerlo por más dinero que un pastor pueda tener. Tal vez el pastor antes de ser llamado era millonario y no necesita de nada para vivir, no necesita de nada para los hermanos. De los hermanos él mismo levanta la obra, levanta la iglesia, levanta el local y paga todas las cosas y no pide absolutamente nada de dinero. Eso de ahí también no es bíblico, amado. Por más dinero que tenga un pastor y no necesite, el pastor tiene que enseñarle a su gente a dar a Dios, a ofrendar al Señor. Es así el principio bíblico. No todo es dinero, ni tampoco debe de existir un equilibrio y un balance. Equilibrio y un balance en la vida cristiana. Ellos tienen que tener el privilegio y la oportunidad de ser colaboradores de Dios. Ahora, en múltiples ocasiones en la Biblia se habla de sembrar. Y cuando se siembra es normal esperar una cosecha, esperar una siega. La ley del dar es como la ley de la gravedad, nunca falla, siempre está en movimiento, no dejó de existir. Dios dijo, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. Génesis capítulo 8, versículo 22. Observa cómo funciona. Primero siembras la semilla, luego hay un tiempo de espera y finalmente cosechas. El tiempo del dinero es un tanto escabroso, ¿no? El tema del dinero es un tanto escabroso porque puede causar resistencia y resentimiento en algunas personas. Pero Dios prometió que cuando siembras generosamente, recogerás generosamente. ¡Aleluya! Entonces, o Dios dijo la verdad o mintió. Si quieres saber si eso es cierto, debes comprobarlo tú mismo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy la gloria, la honra a ti. Padre, sabemos que en este momento hay mucha gente que está pasando por una situación difícil, por una situación y experiencia de desierto donde tal vez no tienen nada para se sustentar, nada para sobrevivir y prácticamente en medio del desierto ellos que se sienten que mueren, Señor. Padre, oro por agua espiritual para ellos, oro por un camino, por dirección, oro por tu presencia misma sobre la vida de ellos, oro por un alimento puro, Señor, espiritual para fortalecer sus vidas. Oro por salud divina sobre ellos, Señor, y su casa y todo lo que ellos tienen. Padre, oro para que la ofrenda, la ofrenda no falte, Señor, y que ellos puedan darte lo mejor a ti, aún en medio de la situación difícil, Señor. Padre, muchas gracias porque en el desierto sabemos que estás con nosotros y sabemos que nos estás guiando en el camino correcto para salir de ahí mucho mejor, porque ese es tu propósito. Tu propósito dice, Padre, que llegamos al desierto para hacernos bien, Señor, y sabemos que este desierto nos está haciendo bien porque tu palabra está siendo probada, Señor. Muchas gracias por avivar el fuego que un día colocaste en mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús yo los bendigo. Amén y amén.